pili, como fue primeramente estudiado, ¿te molesta que cierre? Actúa sobre todo promoviendo que bacterias que tengan pili se asocien con bacterias que no los tengan. Se asocien con bacterias que no los tengan y al asociarse las atraigan. Eso lo vamos a ver después cuando miremos conjugación. Las atraigan, se asocien, se junten, mejor dicho, y les pasen información genética de aquí a la bacteria receptora. La bacteria receptora no tiene pili, la bacteria que va a dar el material genético sí tiene pili, y se sabe que eso es así porque la información genética para que las proteínas del pili se sinteticen están en el plásmido. Entonces el plásmido se pasa de una bacteria a otra, y al pasarse de una bacteria a otra, esta nueva bacteria receptora de la información genética que no tenía pili lo vuelve a expresar y de esta manera se van diseminando plásmidos. Ese proceso, que es un proceso que se denomina conjugación bacteriana, que vamos a describir mejor después, es uno de los principales fenómenos en bacteria que permite la dispersión de la información genética sobre resistencia a antibióticos. Es una de las formas o de las armas más efectivas que tienen las bacterias para comunicar genes de resistencia de una bacteria que es resistente a bacterias que son sensibles, a través del pili en un proceso que se llama conjugación. Pero el pili también sirve para adhesión y ya dije que también podía servir para motilidad. Los pilis están encontrados en bacterias y en arquea. Cuando miremos arquea también van a ver una fotografía de una arquea con pilis. Bueno, la idea es que entiendan que el diámetro es mucho menor que el del flagelo y que las funciones que cumple son estas, y es un factor muy importante de patogenicidad. Imagínense, si yo soy una bacteria resistente y yo uso el pili para pasar resistencia a esta, y después esta adquiere el pili y se lo pasa a esta, ¿qué estamos haciendo? Dispersando en una población que es sensible a antibióticos la resistencia a antibióticos. Entonces es un factor de patogenicidad importante. ¿Preguntas? Bueno, y entonces ahora las fimbrias. Estas fimbrias, aquí ven ustedes que pilis pueden haber varios, ¿cierto? Pero las fimbrias sí tienen una característica. Yo no sé si alcancen a ver porque aquí con esas luz, quién sabe si las alcanzan a ver. Son como agujetas, ¿sí las ven? También son proteínas, están hechas de proteínas. Pero estas fimbrias, ante todo, se caracterizan porque median muchas de las interacciones de las bacterias con otras bacterias y con tejidos y con superficies. O sea, las fimbrias son una de las estructuras anexas de las bacterias que más le ayudan a la adhesión, a adhesionarse. Si ustedes, por ejemplo, cogieran ahorita algo y limpiaran esa manija y la pusieran en un plato con agar para que crezca, crecerían todas las bacterias que hay ahí. Usted no las ve, pero ahí hay bacterias que se adhieren gracias a las fimbrias. Las fimbrias son también estructuras proteicas, son las más finitas de las tres, las de menor diámetro. El diámetro es muy pequeño, de 3 a 10 nanómetros. Y una de las características de las fimbrias es que se encuentran en toda la superficie de la bacteria. Se puede encontrar hasta 1000-1500 fimbrias por bacteria. Por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Esto será un bacilo o qué es? Un coco. ¿Y cómo hay dos, cómo se llaman? ¿De qué se han aprendido? Diplococo. Esto es un diplococo. Este diplococo es un diplococo importante a nivel de salud porque es el Neisseria gonorrea, transmisor de la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, este Neisseria utiliza estas fimbrias para adherirse al tracto genitourinario y para impedir que sea barrida por los fluidos del cuerpo, para mantenerse pegada a los tejidos. Bueno, ¿preguntas? Los flagelos son los que sirven para motilidad, tienen toda una estructura de ensamblaje que permite que se construya como una especie de túnel a través
través del cual van pasando todas las unidades que se usan para construir todo el flagelo. El pili es distinto, el pili se ensambla diferente, el pili es una estructura también proteica y que media conjugación, media adhesión, media motilidad. Es menos frecuente encontrar motilidad mediada por pili que por flagelos. Y las fibras pues son como las agujeticas proteicas que están alrededor de toda la arteria, que sobre todo sirven para pegarse. Bueno, eso también es un factor de patogenicidad, porque si yo uso la fibra para pegarme un tejido, para dañar al tejido, pues ese es un factor de patogenicidad. Bueno, entonces ya creo que vimos todas las envolturas, las partes de la envoltura. Yo quisiera que me recordaran ustedes cómo es la envoltura de una bacteria. Primero, ¿qué encontramos? Una membrana, que es una monocapa o una bicapa. Bicapa lipídica. ¿Cuáles son los lípidos que se encuentran conformando la estructura básica de la bicapa? Fosfolípidos, sobre todo fosfogliceros, ¿cierto? Fosfogliceros o glicerofosfolípidos. Eso es lo mismo, se llaman igual. Es lo mismo, mejor dicho. La membrana lipídica, entonces tiene una parte que es hidrofílica hacia afuera y una parte que es hidrofílica hacia adentro. Bien. Después de la membrana, ¿qué encontramos? El espacio periplástico. El espacio periplástico está lleno de un hidrogel que se llama periplasma. Y después del espacio periplástico, la pared. Y en las bacterias gram-negativas, membrana, espacio periplástico, dentro del espacio periplástico la pared pegada a la membrana externa. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Bueno, entonces, después de la pared o después de la membrana, en la pared de las gram-positivas, ¿qué otras estructuras se encuentran? ¿Y por qué son importantes para ustedes? Ayer me preguntaron, por lo menos dos de ustedes, los ácidos teicoicos, y hay de dos tipos, ¿cierto? Lipoteicoicos que están en donde, en la membrana o en la pared. En la membrana, se empiezan a construir desde la membrana, y los de la pared que se empiezan a construir desde la pared. ¿Por qué esos ácidos lipoteicoicos deben ser entendidos o estudiados por las profesiones de la salud? Y pues la endotoxina actúa, es un factor de patogenicidad que actúa como parte de la estructura después de que las bacterias se mueren en una infección, por ejemplo, que ataque a la sangre. Los ácidos teicoicos que están por ahí, ellos son activadores de la respuesta inmune, ¿cierto? Activan una respuesta inmune exagerada que destruye el individuo. En términos generales, la endotoxina se usa más para el EPS. O sea, hablar de endotoxina es más para el EPS, pero tú tienes razón en una cosa. Este también, si hace ese efecto, está actuando como endotoxina. Solo que si uno va y busca endotoxina, le hablan del lipopolisacárido. Pero tú tienes razón, porque es una parte de la estructura de la bacteria. Listo, y encima de eso, ¿qué encontramos? La envoltura de glicocalis, que es que heteropolisacáridos, ¿cierto? Son heteropolisacáridos. Y los glicocalis mencionamos dos tipos de glicocalis, uno que es compacto, la cápsula y el líquido. La cápsula es factor de patogenicidad, ¿por qué? Porque los macrófagos no pueden. Perfecto. Ella me hace la seña y yo lo entiendo, porque es que uno se comunica de muchas maneras. Agrandan las bacterias e impiden que los macrófagos la fagociten y la destruyan. Y causan por eso enfermedad. Y el limo, porque es un factor de patogenicidad, es mucho más hidratado, más suelto, porque es un factor de patogenicidad. Se pega a los tejidos, ¿cierto? Y permite que las bacterias colonicen, infecten y destruyan los tejidos. Muy bien. Después de eso vimos las capas S. ¿Qué es lo que son las capas S? Proteínas que produce la bacteria, las saca, y cuando las saca, ellas cristalizan sobre la bacteria y forman
una cubierta cristalina, las capas esas. Y nos quedan faltando, ¿las qué? Los anexos, que son las fibras, pero eso ya lo sacamos de ver. ¿Listo? Bien. Y entonces ahora vamos a seguir con esta parte que tiene que ver con el interior de la célula. Nosotros dijimos que al interior de las células se destacaba una región conocida con el nombre de nucleoide, donde se localiza el cromosoma de las bacterias, ¿cierto? No está envuelta por membrana, pero sin embargo la región sí se puede diferenciar del resto del citoplasma. Y aquí en esto ustedes ven que se localizan en O2. Hasta, digamos, hace 20 años era normal decir que las bacterias no tenían sino un solo cromosoma, porque eso era lo que la gente había encontrado. Pero después empezaron a encontrar que había bacterias que tenían más cromosomas. Entonces, las bacterias en general tienen un cromosoma, pero hay bacterias como por ejemplo el Vibrio cholera, del que hablamos ayer, que tiene más de un cromosoma. Entonces, las bacterias en el nucleoide tienen el cromosoma. Y una de las cosas que ustedes tienen que entender acerca del DNA es que el DNA aquí no está solo, sino que el DNA está asociado a proteínas. Y la asociación de DNA con proteínas se llama cromosomas. Entonces, aquí se localizan DNA y proteínas asociadas al DNA y también habrá RNAs, porque ahí se están transcribiendo los RNAs y ahí se estarán empezando a traducir los RNAs. Entonces ahí hay de todo, el material genético se localiza ahí. ¿Por qué les pongo yo esta fotografía? Que dudé mucho en quitarla o en incluirla. La pongo para que vean ustedes. Esto es lo que nosotros hacemos con una microscopía electrónica normal, ver el área, ¿sí? Nosotros no estamos viendo volumen. El hombre ha desarrollado nuevas tecnologías microscópicas que básicamente se basan en reflexiones de luz y registro de las señales para poder obtener imágenes tridimensionales. Entonces aquí les estoy mostrando a un Escherichia coli y ustedes ven lo que parece que fuera como una malla y adentro ven algo que se ve compacto de color como blanco, ¿cierto? Ese es el nucleoide. Para decirles a ustedes que el nucleoide está ahí, pero tiene también una estructura así no esté envuelto en una membrana lipídica. Bueno, y esto de aquí abajo lo único que les está mostrando es que cuando el DNA se replica, los cromosomas se replican antes de la división, pero eso lo vamos a ver después. Entonces se van replicando los DNAs y se va dando uno cuenta de que migran el uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado, solamente cuando aquí hay un nucleoide con cromosoma o cromosoma, si aquí hay un nucleoide con cromosoma o cromosomas, la célula va a estar lista para separarse. La célula no se divide hasta cuando el material genético no está dividido, no está replicado. Bueno, ¿qué más entonces había ahí? En este carrito de acá, ¿qué más dijimos que había? ¿Qué empieza con R? Ribosomas. Los ribosomas son las estructuras que hacen las proteínas. Son estructuras tridimensionales que están constituidas por RNAs ribosomales y por proteínas. Técnicamente hoy se habla de los ribosomas como un ejemplo de ribosimas. En bioquímica les dijeron que era una ribosima. Bueno, ribosima es una enzima que tiene ácido ribonucleico y proteína y que cataliza. ¿Qué cataliza el ribosoma? Pues la formación del enlace peptídico que permite que se construyan los péptidos y las proteínas. Entonces, ese es un ribosoma. El ribosoma tiene dos subunidades, esta pequeña que se llama la subunidad pequeña o subunidad 30S en bacterias y en arquea, y esta grande que se llama subunidad grande o 50S en bacterias o en arquea.
Los ribosomas que hay en las mitocondrias también los tamaños son similares, un poquito menores a 50 o a 30, pero por ahí van. Entonces, ese es un ribosoma. Y ese ribosoma que está ahí, ¿qué nos está mostrando? Si ustedes ven esa figura, yo les digo, miren bien esa figura y cuéntenme qué está mostrando, ¿qué me dicen? ¿La qué? Producción de proteínas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que usa el ribosoma como templete para saber qué aminoácidos inserta? ¿El qué? El RNA mensajero. El RNA mensajero. Un RNA mensajero que se lee cada 3 bases para insertar un tRNA complementario que viene unido con un aminoácido. Entonces, de esa manera, el ribosoma es la central traductora del lenguaje de las bases nitrogenadas del RNA mensajero al lenguaje de los aminoácidos de la proteína. Es un sitio en donde se convierte un código por otro código. Bases nitrogenadas por aminoácidos. Estos ribosomas solamente se encuentran así cuando están en presencia del RNA mensajero. Cuando están en ausencia de RNA mensajero, ellos están asociados a proteínas que les impiden asociarse. Es una manera que tiene la célula de controlar, que solamente se asocian cuando están disponibles para el RNA mensajero. Bueno, entonces, la subunidad grande es 50S y está constituida por un RNA ribosomal 5S, un RNA ribosomal 23S. Estos son los nucleótidos que tienen. Y una subunidad pequeña que está constituida por un RNA ribosomal 16S y estos son los nucleótidos. Pero aquí, además de esto, hay proteínas. Aquí, además de esto, hay proteínas y de eso vamos a hablar en la próxima clase. Lo único que quiero que entiendan es que todos esos punticos que se ven por ahí son ribosomas. Y aquí hay muchos ribosomas asociados a un mismo RNA mensajero, produciendo muchas proteínas de la misma a partir de este RNA mensajero. Cuando se encuentran así se llaman poliribosomas. Bueno. ¿Qué más encontramos? Los cuerpos de inclusión. Entonces, los cuerpos de inclusión son vesículas. La mayoría de las veces son vesículas que no son hechas de capa lipídica. Pueden estar constituidas de proteínas, pueden estar constituidas de otras cosas, pero o sea, son bolsitas pequeñas que se encuentran dentro del citoplasma de la bacteria, pero son bolsas, no necesariamente bolsas hechas de capas lipídicas. Bueno, yo divido a los cuerpos de inclusión en 3 tipos. Este de pronto es el que más les importa a los químicos farmacéuticos que se dediquen a la biotecnología y a la producción de proteínas recombinantes humanas. Entonces son los cuerpos de inclusión inorgánicos que almacenan, por ejemplo, azufre, polifosfatos, pirita, magnetita. Entonces aquí, por ejemplo, ven ustedes una inclusión de polifosfatos. Una bolsa que está metida dentro de la bacteria. Aquí ustedes ven inclusiones, estas inclusiones, que son inclusiones de magnetita y pirita. De hecho, hay unas bacterias que tienen estas inclusiones se llaman magnetosomas, que utilizan a esos magnetosomas para orientarse según el campo magnético del sitio en donde estén. Y también tenemos entonces inclusiones orgánicas, como por ejemplo esta que tiene polihidroxibutirato. También pueden tener proteínas, pueden tener cianoticinas, que es un péptido, carboxisomas, glicógeno, y ya hablamos del polihidroxibutirato. Entonces son aquí polihidroxibutirato. A ver si veo otra por ahí, no veo otra. Bueno, ya. Y hay unas otras que se ven así, que se llaman cuerpos de inclusión, que son cuerpos de inclusión que la bacteria forma cuando uno coge a una bacteria, para que esa bacteria exprese información de un plásmido que tiene un gen humano. Entonces yo no sé si ustedes han oído hablar de las proteínas recombinantes humanas, de la insulina
de la hormona de crecimiento recombinante humana. ¿Han oído o no han oído? Bueno, si no han oído, les voy a contar. Esas son proteínas humanas que se sacan de un gen humano, pero se sacan de un gen humano no en seres humanos, porque si no habría que matar a los seres humanos para sacar todo eso, ¿cierto? Se sacan de un gen humano porque ese gen humano se saca, se mete en un plásmido, se mete en una bacteria y la bacteria empieza de aquí a producir el RNA mensajero y después de aquí a producir proteínas. Como esas proteínas están hechas con genes humanos y estos genes humanos tienen señalización, de aquí se produce RNA mensajero y de aquí se produce proteína y esas proteínas tienen unas señales. Al comienzo tienen unas señales y esas señales son las que permiten que ellas puedan ser o exportadas al exterior de la célula o que se queden en la célula, en fin. Entonces, estas proteínas humanas con estas señales, cuando se expresan en bacteria, no tienen cómo salir de la célula. Como no tienen cómo salir de la célula, en la medida en que la bacteria va produciendo las proteínas, las va guardando en inclusiones. Y esas inclusiones son las que tienen la proteína humana. Para poder obtener a esas proteínas humanas hay que romper la bacteria, romper las inclusiones y armar la proteína. Entonces, cuando si hay alguno de ustedes que vaya a trabajar en un laboratorio donde hagan proteínas recombinantes, pues probablemente a esto es a lo que se van a enfrentar, a entender que hay inclusiones que son formadas por las bacterias cuando uno le pone plásmidos con genes que no son bacterianos, que como no tienen las señales para salir de las células se quedan incluidos. ¿Listo? Bueno. Y ahora vamos a hablar de los plásmidos. Los plásmidos son la otra parte de la bacteria que tiene material genético. Una es el nucleoide que tiene los cromosomas o el cromosoma y la otra son los plásmidos. Los plásmidos no están presentes en todas las bacterias, solamente en las bacterias que tienen plásmidos. Los plásmidos se pueden pasar de una bacteria a otra. Nosotros acabamos de ver una forma. ¿Cómo se llama esa forma? Si no se acuerdan, me dicen a través del filo. Yo les digo así. Eso se llama conjugación. Entonces, los plásmidos pueden pasar de una bacteria a otra. No necesariamente de yo bacteria a mis hijas bacterias, no. Eso se llama transmisión vertical, sino horizontal. Yo de una bacteria a otra bacteria le puedo pasar los plásmidos. Entonces, los plásmidos en general no tienen información que sea imprescindible para la vida de la célula, pero sí tienen información que les da ventajas adaptativas. ¿Qué ventaja? Por ejemplo, deben un ejemplo de una información de un gen que está en un plásmido que dé ventaja adaptativa. Son capaces de decirlo porque ya hablamos en clase y en la clase de hoy. Los genes de resistencia a los medicamentos, a los antibióticos, dan ventaja adaptativa. ¿Por qué? Porque si yo tengo un plásmido de resistencia al antibiótico, el antibiótico no me va a matar, no me va a hacer ni cosquillas. En cambio, si yo no tengo el plásmido, me voy a morir. Entonces, en el plásmido hay información que no es imprescindible, o sea que no determina el funcionamiento básico de la célula, pero que sí da ventajas adaptativas a la bacteria que lo tiene. Bueno, del primero de hablar del plasma fue por allá en 1952 este señor que es muy importante en microbiología, Joshua Lederbeck. Él fue el primero que dijo, sin que en esa época, él publicó eso en 1952, lo del ácido nucleico fue en 1953 que se publicó. Sí, es decir, aunque estaba en el ambiente toda la discusión de cuál era el responsable de la herencia, si las proteínas o los azúcares o los ácidos nucleicos, el DNA o el RNA, este fue capaz de decir, miren, las bacterias tienen algo que heredan de padres a hijos, o sea, que heredan, por eso le llamó determinante extracromosomal hereditario. Y eso que heredan da resistencia. Él fue uno de los primeros en hablar de los plásmidos y de asociarlos con resistencia. Porque para ese entonces sí ya había antibióticos y ya estaban empezando a presentarse las primeras oleadas de resistencia a los antibióticos. Bueno,
Los plásmidos se encuentran en bacterias, se encuentran en arquea. Como le digo, no todas las bacterias tienen, muchas tienen, otras no. Las arqueas, muchas tienen, otras no. Y también en algunas especies de protozoarios. Estos protozoarios, como vieron ayer, están en una parte de los protistos. Bueno, ¿qué características tienen? Generalmente son circulares, pero han encontrado plásmidos que son lineales, parecidos a los cromosomas de los humanos, que son lineales. Plásmidos lineales que tienen telómeros, han encontrado. O sea, secuencias parecidas a los telómeros. Tienen una característica y es que tienen un origen de replicación propio. Todo eso que yo puse ahí como azulito, he puesto ahí mal puesto, eso es el origen de la replicación, que es una secuencia que es reconocida por las proteínas que se encargan de replicar a los plásmidos. Entonces, generalmente, si esta es la bacteria y aquí tiene sus plásmidos, antes de dividirse, replica el cromosoma e independientemente de la replicación de este cromosoma con enzimas que actúan sobre estos orígenes de replicación, replican los plásmidos. De manera que cuando la célula se divide en dos, no solamente herede los cromosomas, sino también herede los plásmidos. Los mecanismos que usan las bacterias para asegurar esta partición de plásmidos se llaman mecanismos de partición. Bueno, ya vimos que confieren ventajas adaptativas y que son dispensables, o sea, dispensable es lo contrario de indispensable. Usted los puede quitar y lo único que les quita es la ventaja que tiene. Es como si yo voy en una multa. Si yo me pongo algo para proteger mi espalda, y la cabeza, y las rodillas y los brazos, y me chuto con algo, tengo más posibilidades de sobrevivir que si voy como un divino niño sin nada encima. Seguro que si me chuto con algo me toteo ahí porque no tengo cómo protegerme. Es exactamente el mismo concepto. Bueno, las bacterias pueden tener muchos plásmidos, pocos plásmidos o plásmidos únicos. Y con base en el número de plásmidos, uno dice que los plásmidos son de baja copia o de alta copia. Cuando bajas son menos de 5 copias, alta copia son más de 25 hasta 50 plásmidos, y plásmidos únicos es que solamente tienen un plásmido. De ahí que es importante que ustedes recuerden, para que no se angustien con lo que están viendo, es que son dispensables, que confieren ventajas adaptativas, que son circulares y poco lineales, y que deben tener un origen de replicación propio que les permita replicarse independientemente del cromosoma. Que dan ventajas adaptativas, ustedes lo tienen que tener claro. Bueno, entonces aquí es una tabla en donde están diferentes tipos de plásmidos. El pilisexual que les mostré hace un ratico es un ejemplo de un plásmido conjugativo. El pili es una estructura producida por proteínas cuyos genes están en plásmidos conjugativos. Pero hay también plásmidos de resistencia que se llaman plásmidos R, que transmiten información de una bacteria a otra de resistencia, y pueden haber conjugativos o no. ¿Qué quiere decir eso? Pueden haber plásmidos que tienen genes de resistencia que a través del pili se transmiten a otra bacteria, pero hay plásmidos que tienen genes de resistencia que no tienen cómo producir pili. Entonces, generalmente las bacterias tienen esos plásmidos con plásmidos que tienen pili, y cuando estos se transportan, ayudan a que estos se transporten. Entonces, por eso es que se dice ahí conjugativos o no. Hay plásmidos, los plásmidos core, que son para producir bacteriocinas, o sea, las mismas bacterias cuando están creciendo en un ambiente que es competido, producen sustancias para matar a las otras, pues porque si no, ¿cómo se alimentan? Entonces ellos producen las sustancias y tienen cómo defenderse. Los antibióticos, ¿por qué los producen las bacterias? Porque necesitan acabar con todo el que esté al lado. Pero ellas tienen el mecanismo para producirlo y también tienen el mecanismo para protegerse, también tienen los genes de resistencia. Es ahí el origen de la resistencia a los antibióticos. Porque si no, producirían antibióticos y se matarían ellas mismas. Y eso no lo hacen. Plásmidos de virulencia, que es donde están toxinas, antígenos de adhesión, y otra serie de genes que tienen información para producir enfermedad. Y hay plásmidos metabólicos, hay plásmidos que se encargan de producir sustancias que metabolizan
que ayudan a metabolizar, por ejemplo, hidrocarburos. Entonces, en los derrames de petróleos que llegan y contaminan, o llegan y siembran una cantidad de bacterias, ¿para qué las siembran? ¿Para que estén ahí de paseo? No, para que se coman los hidrocarburos. ¿Y cómo se comen los hidrocarburos? Porque los plásmidos que tienen enzimas que degradan los hidrocarburos y les permiten a ellas utilizarlos como fuente de carbono. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, es que no entendí la parte de conjugativos, o sea, para repetir. Claro. ¿Esto es un coco o es un vacío? Uy, no, coco es esto. Coco es un coco. Acuérdense del coco redondo, esto es un vacío. O bueno, un coco vacío, si les parece que es medio redondeado. Entonces aquí, ¿qué tenemos? ¿Esto qué es? ¿Dónde está el material genótico? ¿Cómo se llama? Nucleoide, ¿cierto? Y aquí hay plásmidos. Voy a pintar este plásmido que es de doble cadena, porque el DNA es de doble cadena. Y voy a pintar este otro plásmido que es de doble cadena, porque el DNA es de doble cadena. Y aquí hay un gen de resistencia a antibióticos. Voy a ponerle R. Aquí, en el rojo, lo que hay es la información para que se haga el PIB. De manera que al encontrar otra bacteria, esto pase y aquí forme una copia exacta del plásmido que hay. Se va una hebra, queda una sola, pero en la medida que una hebra se va construyendo la otra para que quede doble cadena. Y las dos bacterias quedan con pili. Esta no tiene información para construir pili, pero entonces, esta información utilizada de aquí permite que esta bacteria también sea, que este plásmido también sea transportado acá, ¿sí? Entonces, este plásmido no es conjugativo, no codifica para ser pili-conjugativo, pero al estar al lado de un plásmido conjugativo, este lo transporta este. Entonces, quedar no solamente con el plásmido conjugativo, sino también con el plásmido de la resistencia. Sin embargo, hay unos plásmidos de resistencia que sí son conjugativos. Conjugativos es que pueden armar pili para poder pasar la información de una bacteria a otra. Lo otro que se encuentra entre algunas bacterias, no todas las bacterias, en arqueas no se ha descrito. En arqueas no se han descrito esporas, en bacterias sí se han descrito especies que esporulan. Pero no son todas las bacterias, o sea, son, digamos, relativamente pocas las bacterias que esporulan. ¿Y qué es esporular? Esporular es un proceso en el cual la bacteria, cuando se encuentra en una situación en la que hay, por ejemplo, limitación de nutrientes, entiende que no puede seguir dividiéndose. Ella entiende que no puede seguir dividiéndose. Pero ella entiende que si no hace algo, pues la especie se acaba. Entonces lo que hace es elegir un programa de diferenciación. O sea, yo en vez de dividirme en dos que son iguales a mí, lo que yo hago es replicar mi DNA y formo dos células que son diferentes. Entonces ella replica el DNA y en vez de aquí formar dos bacterias iguales, en vez de hacer eso, lo que hace es esto. Forma forma como este filamento aquí
y va haciendo estas invaginaciones al lado y lado que terminan en que se forme un septum que separa a una célula o a una célula que tiene información genética de otra que tiene la misma información genética. Y después de eso, ¿qué pasa? Y fíjense que la célula grande no se ha roto, o sea que esto no se ha roto. Ahí sigue siendo una única célula en donde está produciéndose este fenómeno que conduce a la formación de esporas. Entonces aquí, esto engolfa a esto y queda metido adentro. Y el material genético de este va desapareciendo en la medida en que esto pasa, porque esto ya deja de necesitarse. Ahora lo importante es lo que está aquí. A esto se le llama foroespora. Forespora. Forespora está ahí. ¿Sí? A esto se le llama forespora. Entonces aquí sí está la información genética, la que surgió a ver la replicación del DNA allá. Y esto entonces va activándose y con ayuda de los pocos genes que están activos aquí, empiezan a hacer unas cubiertas, primero de peptidoglicano y con picolinato de calcio, y empiezan a envolver esto y van formando cortezas proteicas y van formando cubiertas proteicas que hacen que esto se vuelva muy resistente. Y una vez todo el proceso está completo, entonces esta célula se muere, se desintegra y libera a la espora. Esta espora libre puede vivir miles de años, puede vivir muchísimo tiempo. Y es una forma de supervivencia, es un proceso de diferenciación que cuando la bacteria sensa condiciones ambientales adversas, activa para preservar su información genética en las esporas. Entonces las esporas, por ejemplo, cuando ya están formadas dentro de la célula, pueden encontrarse, esto se llama espora subterminal, espora central. Esta es una espora que se llama en forma de raqueta, porque es como una raqueta de tenis. Y esto es característica de una bacteria que es extremadamente patógena, que se llama Clostridium tetani, que es el producto. Entonces, estas esporas, por eso cuando usted se pincha con algo, ¿cierto? Y lo apoyan para que su cuerpo tenga defensas, porque es posible que una espora de estas, al entrar a 37 grados centígrados en un ambiente donde hay carnecita y todo lo demás, pues germine, salga de ahí y vuelva a generar células que se dividen de manera normal. Entonces, las esporas son unas estructuras en las bacterias, sobre todo de defensa. Como les digo, no son muchas las especies bacterianas que tienen, las dos más importantes que tienen son Clostridium bacilo, así. Estas son las dos especies más importantes que hacen esporulación. Y bueno, las esporas también son mecanismos de patogenicidad y virulencia, ¿no? La forma en que yo creo que en el laboratorio les muestran, pues bueno, no sé si hacen la tinción. Cuando yo hacía el laboratorio sí hacíamos la tinción, pero no sé si ahora lo hago. Es que les muestran ya unas placas hechas. Y entonces lo que van a ver es una bacteria que se ve rosada con algo verde. Lo verde son las esporas. Y esa tinción se llama tinción de Schiffer-Fulton y usa verde de malaquita, por eso es que las esporas tienen diversidad. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasó? En las bacterias nosotros no mencionamos en la clase antepasada, en la clase pasada, no mencionamos mucho cuando empezamos a hablar de la estructura. No mencionamos que en las bacterias también se encuentran proteínas del citoesqueleto. Esas proteínas del citoesqueleto no son necesariamente las mismas
proteínas del citoesqueleto de sus células, pero sí son proteínas parecidas a esas. Entonces, en esta tabla, que se cortó, ay Dios mío, se cortó porque no, ustedes lo tienen ahí bien, en la presentación lo tienen bien. Ahí dice FTS, Z, después dice TVZ, después dice proteínas MRB, después dice N mayúscula MK, después dice PAM, después dice alfa A, cresentina, sí. Aquí no se ve en esto, pero en la clase que les mandé, en la tabla sí está. Bueno, entonces, esas son proteínas expresadas por las bacterias que se parecen a las proteínas del citoesqueleto de las eucariotas, pero que no son esas proteínas. Entonces, hay proteínas que son parecidas a la tubulina, como la proteína FTSZ, que es la primera que está ahí, o hay proteínas que se parecen a los filamentos intermedios, como la cresentina, o hay proteínas que se parecen a la actina, como las proteínas MRB. No son ni tubulinas, ni actinas, ni filamentos intermedios, pero sí se parecen. Y cumplen las funciones que están ahí. ¿Y cómo han encontrado que eso es así? Usando microscopía de fluorescencia. Entonces generan anticuerpos contra estas proteínas, tiñen las bacterias y ustedes perfectamente se pueden dar cuenta que todo esto que tiene verde, que emite verde, es citoesqueleto. En este caso en particular, creo que esta es la proteína MRB que ayuda a dar forma. Es una proteína que ayuda a dar forma. Y que también está asociada con la replicación y la separación de los cromosomas. Entonces, ¿qué tienen que saber? Que en bacterias también hay proteínas del citoesqueleto que son parecidas a las del citoesqueleto humano, pero son diferentes. Bueno, aquí acabamos bacterias. Vamos a empezar en los minutos. ¿Quieren pararse 10 minutos? Párense. Pero no más de 10 minutos porque todavía nos quedan 14 minutos. Párense y salgan y respiren y caminen.